Muy buenos días. Gracias por acompañarnos de Guatemala y de los distintos países a través de la plataforma Zoom y Facebook Live para Asociación de Inversión y Desarrollo, Consultoría Internacional, Programa de Televisión, Inversión y Desarrollo, APIA. Les damos la más cordial bienvenida a este foro internacional, retos y oportunidades para la agricultura y a la agroindustria nacional. Las preguntas de la audiencia se harán al finalizar las intervenciones de todos los panelistas. Dejo con ustedes al doctor Marco Tulio Cueva, académico, asesor y consultor empresarial en gestión de cadenas de valor agroindustriales. Doctor, le dejo el uso de la palabra. Vamos, distinguidos amigos, muy buenos días. Agradezco la oportunidad de inversión y desarrollo, el programa en vivo. Por supuesto, a los panelistas. Vamos a hacer hoy un foro interesante de retos y oportunidades para la agricultura y la agroindustria. Quisiera compartir con ustedes la oportunidad de esta maravillosa reunión virtual en tiempos del COVID. Felicidades a todos los egresados del alma mater de la Escuela Nacional Central de Agricultura, celebrando los 99 años de aniversario. Felicidades al Ministerio de Agricultura por los 100 años de vida de la creación política y fundación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Guatemala. Y por supuesto la celebración del árbol y el aniversario de la escuela hoy en el precentenario. En esta mañana vamos a tener y tenemos la grata presencia de un auditorio maravilloso a nivel nacional e internacional de alumnos, exalumnos, profesores, académicos, agrónomos, especialistas del agro a nivel nacional. Felicidades a todos. Vamos a tener en el uso de la palabra, en su orden, al ingeniero Luis Cedi Mendoza, después al doctor Julio Hernández, al ingeniero Mario Buch, al doctor Luis Velázquez, quienes nos van a hacer una ronda de exposición de sus temas. Quisiera, en primer lugar, agradecerle al señor viceministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en este caso específico, el ingeniero Luis Cedi Mendoza, ingeniero agrónomo, maestro en sistemas de producción, productor y empresario agroexportador, asesor especialista en agricultura de precisión y cadenas de valor, y actualmente viceministro de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Señor viceministro, quisiéramos arrancar con usted, en primer lugar, por su cargo, por su capacidad, por su dedicación y por el tiempo que le está dedicando al auditorio. Escuchar las políticas públicas, arrancar este plan de reactivación para la agricultura y las agrocadenas. Así que abrimos el panel, abrimos el foro con su exposición, viceministro. Muchísimas gracias. Gracias, Marco Tulio. Gracias a todos los panelistas. Me es muy grato, a todos los conozco personalmente y varios somos egresados de esa gloriosa Escuela Nacional Central de Agricultura, la ENCA, que el otro año va a estar cumpliendo su primer centenario. Le tocó este año cumplirlo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, específicamente el día jueves estuvimos celebrando los 100 años desde que el decreto en la Asamblea Legislativa, que se publicó el 24 de mayo, pero el decreto fue aprobado el 21 de mayo del 1920, dio creación al Ministerio de Agricultura como hoy lo conocemos. El ministerio ha pasado por muchas etapas. Yo creo que el ministerio ha tenido mucho que ver en el desarrollo agropecuario nacional, pero en todas esas etapas siempre ha tenido intervenciones. Yo creo que el ministerio tuvo un cambio radical a raíz a finales de los años 1990, 99, cuando la estructura que se había creado dentro del ministerio para el desarrollo rural y agrícola fue cambiada. Esto quiero decir cuando se quitaron los departamentos de extensión agrícola, DIGESA, DIGESEPE,
cuando el Banco de Desarrollo Agrícola Bandesa también pasó, se eliminó dentro del marco de la estructura del MAGA, y se quedaron instituciones como el ICTA, INDECA, pero que también se les quitó mucho de su accionar. Hoy INDECA se dedica más que todo a almacén de granos, almacenes de donaciones de alimentos, y no la función que tenía en aquel tiempo, que era regular precios de agropecuarios. Luego el ICTA, que es una tal vez de las organizaciones que en su tiempo fue reconocida mundialmente en la investigación agrícola. Digo mundialmente porque acá se desarrollaron muchos buenos materiales y mucha tecnología, pero que hoy nuevamente vemos un ICTA que está, no digamos que está terminado, pero que sí hace falta renovarlo, hace falta tal vez reinventarlo, innovarlo, para que sea otra vez aquel ICTA que conocimos a los finales de los años 70, 80, que producía desarrollo, innovación en el campo, tanto en materiales genéticos como también en tecnología. Las políticas que el MAGA ahorita está implementando para la reactivación económica son variadas. ¿Y por qué mencioné todo esto de los años 70, 80, 90? Porque una de las primeras cosas que estamos revisando hoy en día dentro del MAGA es la estructura de INDECA. INDECA, si hoy hubiéramos tenido INDECA como estaba en finales de los años 90, yo creo que no estuviéramos sufriendo tanta incertidumbre en lo que son la disponibilidad de granos, porque era una reserva. Teníamos una reserva de granos todo el tiempo en INDECA. Entonces estamos haciendo un reestudio de la ley de INDECA para ver si podemos impulsar a INDECA nuevamente como una reserva estratégica de granos básicos. Una reserva estratégica que Guatemala es un país que está sujeto a muchos desastres naturales. Todos los años sufrimos, espero que no todos, pero cuando no es un desastre natural por ciclones, por huracanes, terremotos, volcanes, hoy es un desastre por una enfermedad, por un virus, COVID. Y entonces yo creo que Guatemala tiene que mantener una reserva estratégica de granos básicos para todas estas circunstancias que pasan en Guatemala, como la sequía prolongada o la sequía estacionaria, que todos los años la tenemos, el hambre estacionaria, que ya sabemos que en Guatemala existe y que todos los años se repite. Entonces Guatemala necesita una reserva estratégica. Y es en ese sentido que estamos trabajando hoy con la gente de INDECA y en el Ministerio de Agricultura para crear y ver cómo cambiamos la ley actual de INDECA para darle el poder a INDECA, no darle el poder, sino darle las facultades a INDECA para que pueda constituirse en una reserva estratégica de granos básicos, maíz, frijol, arroz, y que aparte sirva como un reactivador de la economía rural. ¿En qué sentido? Que sea INDECA que tenga la potestad de comprar directamente al pequeño productor de granos básicos, como lo hacía antes, solo que ahora ustedes saben que por la ley de compras y contrataciones eso no es posible, pero si el Congreso no lo aprueba, podríamos que INDECA tenga un mecanismo directo para comprarle a los pequeños productores de granos básicos y poder tener una reserva estratégica de 500,000 quintales de maíz, 150,000 quintales de frijol y 50,000 quintales de arroz. Y con esto estaríamos inyectando a la economía de los pequeños productores, tanto de maíz, frijol y arroz, alrededor de 145 millones de quetzales, porque serían compras directas a estos pequeños agricultores. Esa es una de las cosas en que estamos trabajando dentro del MAGA para poder plantear este año como una posibilidad, no posibilidad, como ojalá una realidad a fin de año, que tengamos esta reestructura de INDECA para el próximo año. Poder estar trabajando en este sentido con los pequeños productores de granos básicos
y como les digo, reactivar la economía de ellos que ahora se están viendo afectados por esta circunstancia del COVID. Otra cosa que estamos impulsando en conjunto con Mineco y vamos a impulsar es los mercados de productores. En Estados Unidos, ustedes se recuerdan, en Europa se habla mucho de los farmer markets, o sea, los mercados de los finqueros o mercados productores. ¿Qué queremos hacer con esto? Acercar a los productores directamente al consumidor y que hagan un día de mercado de productores en los diferentes municipios, empezar por los municipios. Esto vendría a dinamizar la economía de los productores, porque estos mercados, aquí actualmente los productores llevan sus productos a los centros de acopio, como es el SEGMA y la terminal, pero lo dejan a consignación. Se los pagan a los 8 días, en algunos casos, otros días hasta 15 días. Y en este caso, un mercado a la semana dentro de un municipio, el productor puede llegar a vender sus productos directamente al consumidor y va a regresar con cash a su casa, va a regresar con dinero en la bolsa y esto dinamizaría su economía para seguir comprando y produciendo más productos. Obviamente vamos a querer impulsar productos de calidad, productos con cierta certificación de inocuidad, pero la idea es esa, acercar al productor hacia el consumidor final. Como se han dado cuenta en toda esta pandemia, hemos logrado aprender una cosa que es muy importante, la importancia que tiene el campo para todos estos desastres. El campo no ha parado de trabajar. Quiero agradecerle a todos esos productores que hoy en día están trabajando en el campo. Ya las siembras normales de mayo se están haciendo. Ellos no han parado de producir y de trabajar. Y gracias a eso tenemos en todas nuestras casas, hay productos frescos todos los días que podemos consumir. Entonces, esta pandemia nos ha hecho ver la importancia que tiene el sector agropecuario, tanto agrícola como ganadero, como agroindustria, para soportar estas calamidades. Nosotros hoy tenemos en Guatemala un flujo muy constante de vegetales, de productos agropecuarios a todos los mercados. Los vamos a encontrar, si ustedes van a ver, los mercados están completamente surtidos de productos nacionales. Y yo quisiera apelar a la gente que realmente debemos de apoyar a ese productor es el que se está matando hoy en día, trabajando, saliendo a trabajar al campo, para que compremos esos productos nacionales. Tenemos que dinamizar la economía de los pueblos y la Guatemala aún somos un país netamente agrícola, netamente agropecuario. El 54% de la población de Guatemala vive en áreas rurales y trabaja y vive del campo. Y el campo es el generador de la riqueza primaria y es el generador de la mayoría de empleos que hay en Guatemala. Por eso es tan importante el sector agropecuario y dinamizar la economía. Y yo les puedo asegurar que después de esta pandemia, el primer sector que se va a recuperar, porque tiene más potencial de recuperarse en esta reactivación económica, es ese productor agrícola. Porque todo podemos dejar de hacer, pero no podemos dejar de comer. La comida tiene que llegar y esos productores van a poder vender sus productos cuando esto pase, como lo están haciendo ahora. Solo que ahorita tienen algunas restricciones, pero desde el MAGA hemos estado tratando de quitar todas las restricciones y el señor presidente ha sido muy enfático desde un principio. El sector agropecuario y producción de alimentos está exento de todas las restricciones que existen de movilidad, de locomoción y de horarios para seguir produciendo. Y lo han cumplido, la mayoría de agricultores, todos lo han cumplido. Tenemos algunos problemas con algunas personas que no han entendido esto, digo, gente de COCODES, de alcaldes, pero hemos ido solucionando esos problemas y el campo no ha parado de trabajar. La otra cosa que estamos trabajando y queremos ver cómo lo tenemos listo para el otro año son líneas de crédito.
tenemos un fideicomiso de crédito rural que queremos ver cómo lo ampliamos en tiempo y en fondos para poder tener la disponibilidad créditos para el sector, no solo agrícola, también para el sector ganadero, con tasas competitivas, con buenas tasas y también con condiciones favorables para el sector agrícola. El sector agropecuario necesita de periodos de gracia según la inversión, necesita de créditos con bajos intereses y sobre todo también que estamos impulsando el seguro agrícola para todo este sector, para el sector agropecuario. Ya teníamos ahorita estamos haciendo ¿cómo se llama? Una especie de plan piloto con el sector de granos básicos para impulsar el seguro agrícola este año y vamos a seguir haciendo los esfuerzos hasta que esto quede plasmado este año, ya un seguro agrícola con una tasa bastante favorable y para lo que se llaman eventos catastróficos. Y entonces queremos que esto sea no solo un instrumento para asegurarle la productividad al agricultor, sino sea un elemento para hacerlo viable para crédito, para hacerlo sujeto de crédito, porque el seguro agrícola es un seguro que hace que al banco le va a representar minimizar sus riesgos. Y esto debería de convertirse en una baja en las tasas de interés para el productor. Así que estamos trabajando en esto y también seguimos trabajando en riegos. Queremos hacer proyectos que beneficien a mucha gente en lo que es riegos. Estamos impulsando megaproyectos, estamos haciendo análisis de algunos megaproyectos de riego como los que como fue la fragua en su tiempo, para ver si tenemos el río Lagartero en Huehuetenango, que es un proyecto que puede habilitar más de 5,000 manzanas de tierras para cultivos de frutas para exportación. Y entonces queremos ver cómo impulsamos este tipo de proyectos que en el tiempo sigan ahí, como siguen ahorita todas las unidades de riego que se hicieron en los años 70. Muchísimas gracias, ingeniero Mendoza. Magnífica introducción. Hemos visto la reactivación económica desde las políticas públicas, los enlaces de vinculación, la preparación del nuevo escenario hacia enfrentar la crisis y, por supuesto, la reactivación económica agropecuaria, agroindustrial. Quisiéramos hacer ahora con el doctor Julio Hernández un enlace para ver la historia y los antecedentes de la historia y la agricultura y la formación agrícola en Guatemala. El doctor Hernández es economista agrícola, perito agrónomo, doctor en economía de la Universidad de Carolina del Norte, académico, consultor e investigador, profesor del Colegio de Postgraduados en Chapingo, México, y de universidades en Guatemala y en otras partes del mundo. Actualmente es el historiador de la educación agrícola y agropecuaria en Guatemala. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Hernández en esta oportunidad. Así que, doctor, pónganos en sintonía de estos 100 años del MAGA y los próximos 100 años de la Escuela de Agricultura. Adelante. Doctor, si solo habilita su micrófono, por favor. Mute. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Entonces, quería felicitar al MAGA a través de Eddie Mendoza y asimismo por su presentación excelente, actualizada del MAGA y la agricultura del país. Desde luego, como dice Maco, lo que vivimos son procesos históricos que no empiezan ahora ni tampoco van a terminar en estos momentos con esta pandemia. Pandemia han habido varias. La última fuerte, quizás mayor que esta, fue la famosa gripe española de 1918,
19 y 20, justo cuando empezaba el Ministerio de Agricultura, cuando se creó el Ministerio de Agricultura, 6 meses antes que la Escuela Nacional Central de Agricultura. Casualmente, el primer ministro de Agricultura, que fue Antonio Buscairol, fue el encargado de negociar con Luis Cruz Mesa la traída de la Escuela de Agricultura de Costa Rica para Guatemala. En realidad, los agrónomos todos hablamos de fundación de la Escuela Nacional Central de Agricultura en enero de 1921. En esa fecha no se fundó la Escuela de Agricultura. La Escuela de Agricultura se trasladó de Costa Rica para Guatemala y la fundación de esa escuela, de la que somos egresados todos los que estamos ahorita de panelistas, pues tiene más de 100 años. Se fundó en 1914. Lamentablemente, justo cuando empezaba la Primera Guerra Mundial, siendo escuela privada, lo fue privada hasta 1923. Esta escuela se llamó Escuela de Agricultura de Guatemala, aquí, cuando empezó en el 21. Sin embargo, la educación agrícola es anterior a todas esas fechas porque son procesos no solo educativos, sino que son procesos históricos, políticos y económicos. El siglo antepasado, 1800, Chapingo se formó y se creó, se fundó en 1854. Pocos años después, en 1877, se fundó la primera escuela de agricultura en Guatemala, propiciada por la Asociación de Amigos del País. Esta Asociación de Amigos del País se formó por primera vez en España en los años 1700 para introducir la modernidad, salir del atraso que vivían todos los pueblos. Aquí vino a Guatemala y tuvo mucho auge económico y político. Dentro de esta asociación se elegían al interior diputados que iban a la Cámara de Diputados de Guatemala, inclusive donde está la actual Cámara de Diputados de Guatemala, eran el edificio, la sede de la Sociedad de Amigos del País. Todo lo que se hacía en el país, acá como en otros países y en casi todas las regiones de España, pasaba por esta Sociedad de Amigos del País, que no era más que los científicos y políticos, la gente más visionaria que quería modernizar y meter más ciencia a cada país. Finalmente, Justo Rufino Barrios la prohibió y la sacó y canceló la primera escuela de agricultura que funcionó 5 años nada más. Pasaron 39 años, toda la época de Manuel Estrada Cabrera, sin escuela de agricultura. En 1920, en abril, que cayó Manuel Estrada Cabrera, inmediatamente nombraron presidente provisional o en funciones a Carlos Herrera, que supuestamente no era muy político, era el que menos influencia tenía y todos estuvieron de acuerdo. Y lamentablemente estuvo solo 1 año y medio de presidente, pero en ese periodo algunos historiadores consideran que es un respiro para la democracia de Guatemala. Yo diría que más que respiro, fue un suspiro, porque duró muy poco. En abril de 1920 empezó las funciones Carlos Herrera. El mes siguiente había ya fundado la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Sociedad Protectora del Niño, el Ministerio de Agricultura, la Escuela Nacional Central de Agricultura como proyecto político para poder reunir a todos los países de Centroamérica nuevamente en la Federación Centroamericana. ¿Por qué? Porque el siguiente año, 1921, se cumplían 100 años de haber firmado la independencia y algunos pocos años menos de haber tenido la Federación Centroamericana, que desafortunadamente se desmembró, porque el gobierno central de la Federación
se formuló muy débil, con pocos fondos, con pocos poderes, y se les dieron más poderes y más fondos a cada estado centroamericano, y ahí su debilidad. Bueno, Carlos Herrera, presidente desde abril, mayo de 1920, tenía en la mente idealmente el proyecto que con la celebración del primer centenario de la independencia, él podía unificar a Centroamérica y como proyecto político tener una escuela de agricultura que fuese centroamericana. No lo logró. No vinieron todos los países. Algunos países estaban en problemas, como Nicaragua. El Salvador también se opuso. Sin embargo, vinieron a Guatemala, Salvador y Honduras, pero no se logró la federación, pero quedó la Escuela de Agricultura y quedó centroamericana. No sé cuándo terminó, pero todavía cuando ingresamos, la mayoría de nosotros, había estudiantes centroamericanos, inclusive beliceños. Entonces, y va a seguir la educación agrícola con otras características y otros componentes. La Escuela de Agricultura tiene que vivir un poco en el sustrato cultural que estamos de los mayas y los aztecas, donde cada 54 años empezaba una nueva era, y esa nueva era empezaba construyendo sobre las construcciones prehispánicas que tenían nuevas pirámides. Esperamos que ese símil del nuevo siglo de la ENCA construya sobre lo que la ENCA ha vivido y sido una nueva época, quizás distinta y a la vez parecida a lo que ya tenemos. Entonces, eso es lo que venimos a ver. Tengo el sesgo de ser economista también y de ser más biólogo. Y dentro de eso solo quiero mencionar una visión muy importante ahora con los 100 años del MAGA y 100 años de la ENCA. Quiero mencionar a una persona que es para mí de lo más interesante y destacada, que es Charles Darwin, en la evolución. Lo que estamos viviendo en esta crisis, esta pandemia de coronavirus 19, es única. En 100 años no ha ocurrido económicamente ni biológicamente lo que estamos viviendo ahora. O sea que es difícil visualizar retos y más difícil visualizar oportunidades, porque no hay antecedentes, todo es nuevo. Entonces, eso nos remonta a tomar las palabras, yo diría sabias, aunque Charles Darwin poco faltó para que lo excomulgaran de la iglesia, y él no quiso escribir ni publicar El origen de las especies, tardó 20 años, empujado por su familia, porque él no lo quería publicar, porque él había visto cuando era niño a alguien que discrepó de la iglesia, lo lincharon y lo quemaron en público en su aldea. Por eso él era renuente a manifestar sus ideas. Hay otras ideas que quedaron en el tintero, que vamos a explicarlas algún día. Entonces, ¿qué dice Charles Darwin en estos momentos que estamos viviendo de coronavirus? Inclusive para la agricultura, para retos y oportunidades para la agricultura. Nos decía Charles Darwin, no son los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más inteligentes, sino aquellos que se adapten mejor al cambio. Estamos viviendo una época de cambios. Entonces, aquellos que se adapten más rápido al cambio son los que van a sobrevivir. La agricultura tiene, como ya lo dijo nuestro viceministro Eddie Mendoza, tiene el don, tiene la facultad de que produce alimentos, y sin alimentos ninguno de nosotros sobrevive. Sin embargo, la estructura económica, la estructura industrial,
la estructura financiera. Y algo que la agricultura no maneja es el comportamiento del consumidor. Esas cosas van a cambiar. Y el principio darwiniano va a seguir vigente. Por otro lado, quiero mencionar, ya que estamos con la bola de cristal adivinando un poco el futuro, quiero mencionar a alguien que ya pasó de moda. Fue muy grande hace 10, 20 años, que fue Alvin Toffler, conocido de los pocos que hay, así se les menciona, futurólogos. Él decía, en el futuro, cuando él escribió, el futuro es hoy. Vamos a ser analfabetos. Y lo que hemos aprendido, tenemos que aprender a desaprender y volver a aprender. Bueno, este es el reto. Este es el reto que tenemos ahora. Tenemos que desaprender muchas de las cosas que sabemos y volver a aprender cosas nuevas, porque este mundo, así como lo conocimos y lo vivimos, cambió. Ya no es el mismo. Y basta 2, 3 ejemplos. Ahora en Europa y en Estados Unidos, la producción de autos está lista. Las agencias de autos se han abierto. Y los vendedores de autos y distribuidores dicen, ya estamos abiertos, aquí están los autos nuevos, vengan a comprar. Y no hay un solo consumidor que esté comprando autos. Se van a tener que quedar con sus autos. Algo que ha cambiado mucho lo que estamos haciendo ahora, comunicándonos, guardando la distancia social a través de estos sistemas. Esto ha cambiado mucho. Y estas oportunidades, no porque se las hayan inventado, sino porque se adaptaron rápidamente a ellas los que producen estos sistemas digitales de comunicación como Zoom. Las acciones de Zoom en la bolsa de valores subieron tremendamente. Netflix tiene plataformas que no tenía antes, inimaginables, con 30 millones a nivel mundial más de suscriptores. Se volvió multimillonario Netflix. ¿Por qué? Porque la gente confinada está viendo películas. ¿Por qué? Porque no lee, porque está desesperada. Nos preocupamos como agrónomos y como biólogos exclusivamente de la parte biológica, de estar bien, de no contagiarnos. Pero no nos preocupamos de la parte mental. Estamos desesperados, estamos deprimidos, estamos estresados y no sabemos qué hacer con el tiempo. Nos quejamos y queremos vivir y queremos ser inmortales, pero no aguantamos una cuarentena de una semana. Hoy y mañana, 48 horas de cuarentena total, no sabemos qué hacer. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, entonces vemos con el doctor Hernández un parteaguas entre el centenario, el bicentenario del país y la historia de la agricultura en Guatemala. Un antes, un después, el renacer, el reinventarnos, el reflexionar, el innovar, el trasladar nuestra economía agropecuaria a una economía de escala vertical y horizontal, local y territorial, rutas productivas. Muchas gracias, doctor, porque la agricultura nos demuestra, quien no conoce la historia está condenado a repetir los errores. Hoy vamos a pasar entonces con el académico, con el profesor, perito agrónomo, ingeniero, el maestro Mario Buch, experto en sistemas de producción, jefe de investigación de la Escuela Nacional Central de Agricultura, vicepresidente de la Comisión Agropecuaria del Sistema Nacional de Ciencia y coordinador del subsistema específico de investigación, asesor y consultor. El ingeniero Mario Buch nos va a comentar precisamente en su experiencia los retos y las oportunidades que se vislumbran para la agricultura y la agroindustria. Adelante, profesor Buch, adelante, ingeniero. Gracias. Muy buenos días a los panelistas y al público que nos acompaña en esta mañana de sábado de confinamiento. Aprovechando el tiempo, pues vamos a compartir algunas ideas de lo que hemos estado desarrollando durante este tiempo. Quiero compartir con ustedes una
una breve presentación. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Creo que por ahí está, ¿no? Entonces, la idea de... Perfecto. La idea de conversar esta mañana sobre esta temática nos lleva a un pensamiento adaptado al tema agrícola y agroindustrial, que decía que el sector agropecuario y agroindustrial no puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Este pensamiento, pues, se dijo en un momento muy generalista, pero en nuestros tiempos es justamente lo que nos viene a caer como anillo al dedo. También podríamos considerar que esta crisis mundial, pues, nos está enseñando varias cosas. Una de ellas, como ya lo recalcó el viceministro Eddie Mendoza, la agricultura. Nos hemos dado cuenta que es la base de la vida. Todas las demás actividades tuvieron que ser relegadas a un segundo plano. Todas las actividades industriales, de comercio, transporte, debieron suspenderse, pero la agricultura y la agroindustria no podía porque todos teníamos que comer. Todos tenemos que comer. Hoy, sábado, pues estamos Guatemala en un cierre total del país, pero los agricultores, algunos pues están trabajando, otros están en cumplimiento de esta normativa. Otro aspecto importante también es que los bosques son fuente de bienes y servicios. Llamó mucho la atención qué fue lo que la ciudadanía y la población a nivel mundial fue a adquirir a los supermercados. No fueron por pan, no fueron por verduras, fueron por un producto del bosque. Y ese producto del bosque, ustedes recordarán, era el papel. Entonces, los bosques se constituyen una fuente importante, no solo para los bienes que puedan generar, sino los servicios. También hace un momento comentaba el doctor Julio de que no podemos estar, vivimos bajo un estrés en este momento y los bosques se van a convertir en una fuente segura de poder salir. Va a ser muy difícil en el futuro querer ir a pasear a un centro comercial con el riesgo de que podemos contaminarnos, pero el bosque podrá ser una alternativa para que podamos estar y sentirnos nosotros más seguros. También es importante mencionar que la agroindustria es un motor de desarrollo y esto visto desde dos puntos. Uno, el tema de los cultivos tradicionales, de los cultivos extensivos, y por otro lado los cultivos no tradicionales, la agricultura excedentaria y la agricultura familiar. Pero no solo en producción, sino que aquí estamos necesitados de generar agroindustria para poder convertirla en un motor de desarrollo. El sector productivo está siendo muy afectado en estos momentos. Se habla, por ejemplo, de las grandes extensiones de agroindustria, que la reducción se ha reducido, perdón, la demanda se ha reducido. Productos que normalmente se vendían a grandes escalas, pues los consumidores han reducido su demanda y además se han reducido los precios. Esto tiene una implicación no solo en las ganancias de los empresarios, sino que tiene una implicación en el despido de personal. Ya hay menos contratación de personal, tiene su impacto a nivel del campo también. La agricultura comercial, pues ustedes se dieron cuenta, muchas pérdidas de cosechas, fines de semanas que no lograron, en algunos casos, las personas por desconocimiento, por falta de coordinación, tener el movimiento de sus productos y hubieron pérdidas. Y en la agricultura familiar, podemos decir que han habido algunas pérdidas, más que todo por el abandono de cosechas y por la falta de poder acudir a los terrenos y poder darle el seguimiento. Sin embargo, es la que se ha mantenido y la que está sosteniendo en algunos casos a las familias a nivel rural. Pero en general el sector productivo agropecuario pues está siendo afectado por este contexto mundial y nacional que estamos viviendo. También vale resaltar
que la agricultura en sí, en términos productivos, es muy eficiente. En Guatemala tenemos, y podríamos decir, que los cultivos tradicionales, muchos de ellos son números 1 en rendimiento por hectárea. Se habla, por ejemplo, de la caña, la palma, el banano, el hule. Tienen altos rendimientos. Diversos factores contribuyen a esto, por supuesto, pero el tema es que en términos productivos estamos en un buen nivel. En cuanto a otro tipo de productos, también la agricultura comercial también tiene grandes niveles de producción y eficiencia. Sin embargo, el tema es el tema pendiente es la reducida o nula industria. Hay ejemplos en donde podríamos estar en este momento nosotros desarrollando y aprovechando ese espacio coyuntural que se ha dado. Comentaba con un amigo que él decía que el tema pues, está con bajos niveles de demanda y los precios se han reducido. ¿Y por qué no tenemos nosotros industrias productoras de guantes que en este momento se ha convertido, al igual que las mascarillas, en una alta demanda a nivel mundial? Nosotros podríamos estar produciendo, si tenemos la materia prima que es el hule, podríamos estar produciendo guantes para todo el mundo, pero nos falta esa industria. También no hay que dejar de mencionar que somos número 1 en desnutrición infantil. Si somos número 1 en producción y somos número 1 en desnutrición infantil, seguramente pues algo estamos haciendo mal. La reflexión es cuál es el camino que debemos tomar, cuáles son las salidas que debemos tomar. También se ha demostrado que las políticas públicas en términos de desnutrición pues han sido deficientes. No han logrado reducir los niveles de desnutrición, es más, se ha incrementado, se han acrecentado más los niveles de desnutrición infantil. Y esta desnutrición pues limita un tema de educación. Nosotros no podemos ir al área rural, establecer una industria de alto nivel competitivo si no tenemos capacidad en nuestra población de poder desarrollar. ¿Por qué? Porque la desnutrición pues marca desde un inicio a nuestra población. ¿Hacia dónde debería girar la educación agropecuaria y agroindustrial, tanto en el nivel medio y universitario? Pues hay 3 elementos que deberían de estarse promoviendo a nivel general. La investigación, porque es la que genera conocimiento, la tecnología, la aplicación de tecnología. No es solo generar tecnología, muchas veces aplicar lo que ya está y sobre todo innovar. Se habla que Guatemala también es uno de los países más innovadores. El número de microempresas que se realizan anualmente es alto. Sin embargo, los resultados pues, a nivel de desarrollo siguen siendo bajos. ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades? Así a nivel muy rápido, quisiera enunciar algunas. Por ejemplo, la agricultura diversificada. Somos un país megadiverso, y no solo megadiverso en términos de biodiversidad, de especies de bosque, de fauna, sino que la agrobiodiversidad en Guatemala es muy alta. Y realizar sistemas de producción de agrobiodiversidad intensiva creo que puede ser una solución, no solo para el consumo, para la venta y también para la agroindustria. También la agricultura extensiva podría diversificarse, y al poder diversificarse se vuelve menos vulnerable y por ende tiene menos impacto en el empleo, menos impacto en las pérdidas a nivel general. Otro aspecto importante que hay que considerar en términos de lo que tenemos que abordar en el futuro y en el presente es la agricultura climáticamente inteligente. No solo el cambio climático, sino que la variabilidad climática debe ser considerada y manejada por todos los agricultores actualmente. La información debe llegar a ellos y con base en la información, ellos deben tener la capacidad de tomar decisiones para saber qué hacer con sus cultivos. Muchas pérdidas se obtienen y se tienen por la falta de conocimiento o por la falta de acceso a información. Pues este es un punto relevante sobre el cual debemos educar, no solo al nivel campesino, sino también a nivel medio. Hay un nuevo concepto y es que la demanda está cambiando en torno a los productos agrícolas. Se va a hablar ya de una agricultura segura. Hoy todo el mundo tiene miedo de comprar vegetales porque creen que pueden estar contaminados del virus.
Entonces, fomentar esas buenas prácticas de manejo, las buenas prácticas de manufactura, eso le va a dar seguridad al consumidor. Y el consumidor va a saber que comprar productos agrícolas que provengan en donde se están implementando este tipo de prácticas, pues le da satisfacción y le genera menos estrés. Hoy en día, comprar algo en el mercado, comprar algo en el supermercado, pues si no se tienen este tipo de prácticas, genera estrés. Hace unos días salió en un medio de comunicación que hubo un supermercado que tuvo problemas con unos colaboradores. Y lo que dijeron para seguridad de todos es que todo el producto de frutas y verduras que estaba expuesto fue desechado. Entonces, la seguridad del consumidor va a ser algo que en el futuro va a tener mucho peso. Y también un tema muy importante sobre el que debemos de trabajar es la soberanía alimentaria. Nuestros países deben producir y transformar lo que consumimos. Nosotros producimos muchos productos agrícolas, pero no los transformamos y por ende nos toca comprar. Para estos tipos de problemas que estamos viviendo en el mundo, pues todos querían adquirir productos para una semana, para 15 días, pero adquirir una libra de tomate prácticamente, pues en 3, 4 días, si no se le da el tratamiento adecuado, se estaba perdiendo. Y muchos productos de los campesinos se perdieron por esto, por falta de transformación de esa producción. Hay un tema también relevante y es que se debe ir pensando en que se tiene que establecer la agroindustria a nivel rural, a diferentes escalas. Hay mucha materia prima a nivel rural que se viene a las grandes urbes, a las grandes ciudades para ser transformada. Y al generar nosotros una agroindustria rural, podemos estar desarrollando esas zonas. En esas zonas productoras establecer ese tipo de agroindustria, tanto de productos tradicionales, de no tradicionales y de la misma agricultura diversificada, transformarlos para llevarlos a mercados, para almacenarlos y para tenerlos disponibles en los momentos en los que la población lo requiera. Este es un proceso, es un esquema de un proceso de producción, industria, que desde que nosotros decíamos que teníamos producción eficiente, pero necesitamos algunos aspectos, solo he mencionado 2 acá: logística, certeza jurídica. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir establecer una industrialización de esa producción. Y con una buena comercialización, pues llegamos al consumidor. Ahorita solo que estamos saltando casi que de la producción y ahí nos estamos quedando. Nos hace falta llegar al consumidor final. Y muchas veces la mayor parte de la ganancia en el proceso productivo agropecuario está en esta fase, en la transformación y en la comercialización. El uso de la tecnología. La tecnología es algo muy importante de lo que debemos estar fomentando. La transformación de productos. Hoy en día se requieren productos no perecederos, pero que sean saludables, sin conservantes, sino que tratar de generar productos que sean para la salud. Uso de tecnología. La tecnología muchas veces no se tiene que inventar, más bien es adaptarla, traerla y transformarla a nuestra realidad. Y es factible en Guatemala desarrollarla. Se requieren inversiones, se requieren políticas que fomenten el uso de tecnología. La investigación. En Guatemala tenemos una comisión de investigación agropecuaria que integra los diferentes sectores. Sin embargo, hace falta financiamiento. Hay poco interés. Nosotros somos de los países a nivel Centroamérica, digo, no para no ir a Latinoamérica, Centroamérica, que menos inversión le destinamos a la investigación. Y sin investigación no hay interés. Sin investigación no hay interés de personas de poderse dedicar por completo o a tiempo completo a este tema. La innovación. En Guatemala también existe una plataforma nacional de innovación y haciendo revisiones de esos sistemas de innovación en el tema agrícola son muy reducidos los que hay. Hacen falta incentivos para la innovación, hace falta inversión en emprendimientos, hacen falta políticas públicas que favorezcan la innovación como tal. Entonces creemos que este es un tema que debería de abordarse de manera inmediata. Aquí termino yo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, ingeniero Mario Buch. Efectivamente, para poner en autos y en antecedentes a los colegas y al audio, hemos hecho la apertura con el viceministro Eddie Mendoza, que nos habló de la importancia de la reactivación. El doctor Hernández nos hizo el antecedente histórico y el parangón de la importancia de la agricultura para el desarrollo, un antes, un después. Y ahora el ingeniero Mario Buch nos ha puesto en el tapete las diferentes etapas de los retos y las oportunidades con ciencia, tecnología e innovación para la transferencia y el desarrollo agropecuario del país hacia la agroindustria y los territorios productivos. Vamos a escuchar en este momento, vamos a tener el gusto de tener con nosotros al doctor Luis Antonio Velázquez Quiroa. El doctor Velázquez es ingeniero en sistemas con una maestría y otra en altos estudios, maestría en altos estudios estratégicos, doctor en economía, empresario, exministro de Economía, expresidente del Banco Crédito Hipotecario Nacional, el Banco Oficial, el Banco Institucional de Guatemala, conferencista internacional, y le damos la más cordial bienvenida, doctor Velázquez, con el tema de agronegocios para la reactivación económica. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Cueva. Felicitaciones a usted y a los organizadores de este evento tan importante que está muy concurrido, tanto en Zoom como en las redes sociales estamos viendo. Un saludo a los distinguidos panelistas también por su brillante exposición, al señor viceministro Eddie Mendoza, al ingeniero Mario Buch, al ingeniero Julio Hernández. Felicitaciones y muchas gracias a la audiencia por acompañarnos este día sábado. Yo voy a ir muy puntual, ya que ustedes han expuesto magistralmente y son expertos en el área. Sin embargo, enumeré aquí alrededor de 30 puntos muy concretos, más como propuestas que para la discusión. El primero es que ante la crisis que estamos viviendo en este momento, tenemos que tener nosotros una actitud de vencedores. Tenemos que perder el miedo y tenemos que decir, esta guerra la vamos a ganar. Y eso yo estoy convencido, porque ya me tocó que hacer mi cuarentena de 21 días también, del 16 de marzo al día 7 de abril aproximadamente, por un viaje que hice al exterior. El segundo punto que quiero resaltar es que la gente tiene que comer y ya traíamos crisis de seguridad alimentaria, crisis de desempleo, crisis social, crisis de ingobernabilidad y ante toda esta pandemia y el cúmulo de grandes problemas que estamos teniendo, hay que tener un enfoque, o es una crisis o es una oportunidad. Por supuesto que estamos viviendo la crisis en este momento, pero el cambio de paradigma que tenemos que tener es la capacidad de convertirla en una oportunidad. Y ahí es donde voy a empezar a enunciar que la agricultura juega un papel muy importante y tenemos que llevar proyectos productivos con rentabilidad, con sostenibilidad, no con programas clientelares, no con politización, con total transparencia, llevar estos proyectos productivos a las 33,000 comunidades. Yo identifico 36 sectores que son los motores de la economía nacional. Uno de ellos es la agricultura, pero si agarramos la agricultura, seguramente habrán 30 subsectores, y si agarramos la ganadería y la parte pecuaria también, hay una serie de subsectores que son esa esperanza que vemos para el desarrollo del campo. Tenemos que implementar los sistemas de riego. Pudiera poner muchos ejemplos, pero me voy a situar en el Valle del Tempisque, entre Agua Blanca, Jutiapa e Ipala, Chiquimula. He estado varias veces en el Valle del Tempisque y me dicen los productores de arroz, nosotros podríamos producir 3 cosechas al año. Y yo les digo, ¿tienen agua? Sí. ¿Tienen buena tecnología? Sí. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitamos infraestructura de sistemas de riego. Entonces, ahí es donde tenemos que focalizarnos, donde están los recursos, donde están las oportunidades, donde está la experiencia. Y solo con eso, triplicar nuestra producción de arroz a nivel nacional, lo cual mejoraría la seguridad alimentaria,
mejoraría la generación de empleo, la atracción de inversiones y por supuesto venderle comida a toda Centroamérica. El extensionismo agrícola y pecuario. Creo muchísimo en la capacidad de los técnicos, de los ingenieros agrónomos, de los expertos en productividad en distintas áreas, y los campesinos en las comunidades me dicen qué podemos sembrar, cómo podemos tener una guía. Entonces, ahí creo que el MAGA tiene una excelente oportunidad para actuar con los extensionistas agrícolas y pecuarios y de ganadería a todo nivel en los 340 municipios y en las 33,000 comunidades. Se habló de un seguro. Yo quisiera recomendar, señor viceministro, y nos ponemos a su disposición para apoyar a don Orem, ya que el vicepresidente hizo una convocatoria a todos los ciudadanos como inversión y desarrollo. Tenemos 628 programas al aire, 12 años de estar en 7 canales de televisión. Usted ha participado en nuestros programas. Ahí están todos los programas en inversionyydesarrollo.net y en YouTube para que todos podamos aprender de los expertos en cada área y para reactivar la economía. Entonces, yo quisiera sugerir un seguro de cosecha, que ese seguro de cosecha le garantice al productor que todo lo que pase van a haber los recursos, no solo para pagarle sus gastos que él hizo o sus inversiones, sino para también un monto para poder reiniciar sus actividades y que él pueda mantenerse en el negocio. Con mucho gusto lo podemos platicar. Los fideicomisos agrícolas y pecuarios, por ejemplo, para el café, para la ganadería, para los proyectos productivos, para el cardamomo, para todas las áreas, son urgentes y eso debe aprobarse prácticamente de urgencia nacional y en nuestra opinión deberían de estar funcionando de forma inmediata en un mes. El tema de la ganadería es sumamente importante. Las cadenas de valor en los productos lácteos, lo podemos ver como lo ha hecho Costa Rica con Dos Pinos, la producción de lácteos, y sus derivados, por supuesto la producción de carne, pero ahí en esas cadenas de valor hay una gran oportunidad. Los encadenamientos productivos. En las comunidades hay mucha gente que es campeona para producir, pero nos dice, ¿dónde vendemos nuestros productos? Tenemos problema de mercado. Ahí es donde se tiene que trabajar en equipo con el Ministerio de Economía, con Pronacom, con todas las instancias para ayudarlos a colocar sus cosechas en los mejores precios y no tener que depender de los coyotes, que muchas veces son los que más están ganando adicional a lo de los productores. INDECA, es súper urgente reconstruir esa infraestructura para que el Estado pueda incentivar la productividad y para que podamos almacenar todos los alimentos que necesitamos, porque la situación está compleja. Según las indicaciones, este año íbamos a crecer un 3.5% y probablemente ya vamos creciendo un menos 5%, es decir, un crecimiento negativo. Y se vislumbra que las remesas se estarán cayendo en todo el año alrededor de un 35 a un 40%. Entonces, imaginémonos que un hogar está ganando 10,000 quetzales mensuales entre el esposo, la esposa y sus hijos, y ahora se les reduce a 6,000 quetzales mensuales. ¿Cómo va a ser esa gente para salir adelante? Entonces, es ahí donde la reactivación económica juega un papel muy importante. El señor presidente de la República ha nombrado un comisionado contra el coronavirus o una comisión, algo así. Recomiendo al señor presidente de la República y a todo su equipo de trabajo nombrar un comisionado presidencial para la reactivación económica. Me dio mucho gusto ver ayer que el gobierno decidió ya integrar un Consejo de Estado y en ese Consejo de Estado se debe llevar 3 temas importantes: la vida y la salud, que definitivamente tienen prioridad 1, pero lo que es la reactivación económica tiene una importancia fundamental, y la parte social y lo de la gobernabilidad. El acceso a créditos que se mencionó. Yo quisiera sugerir, señor viceministro, que eso se debería hacer a más tardar en el mes de junio. No se puede esperar porque hay hambre
en las comunidades. El Congreso debe apoyar, los bancos deben aprobar, y tuvimos en Inversión y Desarrollo hace 2 días al expresidente de Banco Estado de Chile, donde dijo que Chile a la presente fecha ha aprobado a tasa cero, óigase bien, a tasa de interés cero, 3.500 millones de dólares. Eso sería el equivalente a 28.000 millones de quetzales, ¿sí? Con el respaldo del Estado. No programas políticos, no politiqueros, sino realmente programas donde ellos han apoyado a 30.000 empresas para lo que es la reactivación económica. Y hay muchísimas entidades como el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BID y otras instancias donde pudieran otorgar créditos al país al 1% de interés anual en dólares, 1.25 con el respaldo para darle garantía y transparencia a 15 años plazo, con 3 años de gracia, sin endeudar al Estado, para que eso se canalice a través del sistema bancario nacional y que los bancos cobren un 1.75% de la intermediación financiera. Concretamente, para los productores a nivel nacional, eso sería tasas en dólares del 3% anual o en quetzales del 4%. Eso es lo que necesitamos hacer y son los temas que se tienen que llevar al gabinete económico. Anda circulando el video del planteamiento de la reactivación económica para la ganadería, para la agricultura y para la agroindustria en Panamá del presidente Cortizo. Lo vamos a compartir, donde él enumera 1, 2, 3, 4, 5, son como 15 acciones muy puntuales y se nota el apoyo que le están dando a la agricultura y a la ganadería nacional. Otro aspecto importante, hay muchísimas oportunidades en las comunidades que la gente quiere trabajar. Hay que impulsar la medicina natural, hay que impulsar los huertos familiares, los huertos escolares, los huertos comunales. Yo cuando fui a la escuela, en todas las escuelas teníamos los tablones y los huertos, y una vez al mes ahí almorzábamos con lo que nosotros producíamos. Bueno, ahí me referí a la agricultura de la mayoría de la población. Pero ahora me voy a referir a la agricultura a gran escala. Me refiero al tema de palma, de banano de aceite, de caña de azúcar y de hule. Estos grupos de producción intensiva lo que necesitan es certeza jurídica, gobernabilidad, infraestructura, que no hayan invasiones. Y si hay invasiones, que el Ministerio Público y los tribunales y todas las fuerzas de seguridad saquen a los invasores, porque mucha gente se mantiene haciendo esto como un modus vivendi y prácticamente se mantienen extorsionando. Eso no puede ser. Necesitamos dar certeza jurídica para que esta agricultura intensiva genere muchísimos empleos. Hay que darle mucho apoyo a las cooperativas, a las asociaciones, a las confederaciones, banca de segundo piso, banca de tercer piso, el esquema de productividad, el acceso al crédito, la economía de escala. Y el tercer elemento es la agroindustria. En los sectores que ya mencioné, solo me voy a referir a uno en particular. Por ejemplo, la agroindustria del hule tiene alrededor de 100.000 hectáreas, fácil puede crecer a 400.000 hectáreas en Guatemala. Hay alrededor de 8 plantas de producción de hule y de látex. Se debería de impulsar la producción de muebles a raíz de todos los árboles de hule y se debe promover un clúster en el sector de hule y una industrialización como algunos elementos que ya se mencionaron. Hoy deberíamos de estar fabricando acá nuestros propios guantes a través del látex que producimos, porque eso se manda a Brasil, se manda a China, se manda a Estados Unidos. Ellos le agregan valor agregado y ellos están ganando más que nosotros. Entonces, alrededor del hule, formar un clúster como lo tiene Brasil en la industria de neumáticos, de guantes, de globos, de condones y cerca de alrededor de 40.000 distintos productos, lo cual ayudaría a atraer miles de millones de dólares y por supuesto generar muchísimos empleos y oportunidades. Tenemos que aprovechar los TLCs, todavía me quedan 3 minutos según mi cuenta,
doctor Marco Tulio, tenemos que quitar el IVA a los agroinsumos, como lo tiene Honduras, por ejemplo, que no están pagando IVA ni aranceles los fertilizantes y los agroinsumos. Tenemos que hacer lo que hizo Estados Unidos en la época de los años 70, donde impulsó una economía verde, donde puso a producir la agricultura en todo el sur de Estados Unidos, me refiero a Florida, Texas, Luisiana. Tenemos que hacer lo que está haciendo Israel. Israel produce drones, produce chips de altísima tecnología, pero su agricultura y su ganadería no la abandona porque son los mayores productores en esa área, inclusive son exportadores, tienen agroindustria y tienen muchísimos elementos que aportar. Finalmente, creo que a través del CAC, el Consejo Agropecuario Centroamericano, se deben hacer muchísimos esfuerzos para que este sea un esfuerzo regional de Centroamérica y Caribe. Estos esquemas hay que llevarlos al gabinete económico. Debemos apoyarnos también en el sistema de consejos de desarrollo para las comisiones de desarrollo económico local y llegar a las 33,000 comunidades y hacer alianzas, fortalecerlas con Israel, con Brasil, con Estados Unidos para tener muchísimo apoyo en el tema de la agricultura familiar, en la agroindustria, en la industrialización y por supuesto en los clústeres, en los distintos sectores de la agricultura y la ganadería. Es un tema que da para discutir muchísimo, pero esta es una excelente oportunidad donde debemos hacer un relanzamiento y primeramente Dios, que no se vuelva a interrumpir ni la producción ni la distribución de alimentos a nivel nacional, porque la gente que está en la economía informal necesita comer también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Velázquez, distinguidos panelistas. Hemos completado la primera ronda, hemos conocido el pensamiento, hemos hecho un antecedente de presente, pasado y futuro de la agricultura en Guatemala. Quisiera recordarles al auditorio que estamos celebrando el aniversario y el centenario del Ministerio de Agricultura de los 100 años y por supuesto el antecedente de los 99 años hacia el centenario de la Escuela Nacional Central de Agricultura del 2021 y por supuesto estamos hoy de aniversario en la escuela y agradecidos con los panelistas. Precisamente en ese orden de ideas quisiera recordarles dos cosas. Uno, estamos con el viceministro Eddie Mendoza, quien nos mandó a ubicarnos en que el 55% de la población es rural y se requieren, por supuesto, bancos de reserva de alimentos, bancos agroindustriales, fortalecer las cadenas de valor y, por supuesto, generar economías de escala. Por otro lado, el ingeniero Mario Buch nos habló de los retos y oportunidades en función de la investigación aplicada, la formación de competencias y la innovación agrícola en cadenas de valor y la agroindustrialización. El doctor Hernández nos hizo la historia del antes y el después de la agricultura en Guatemala y los retos de visualizar el futuro con innovación. Y por último, el doctor Velázquez nos pone en la banca de segundo piso los riesgos, el seguro de riesgo, las cadenas de valor, la integración política al más alto nivel de la soberanía y la seguridad alimentaria y los territorios e impulsar el desarrollo económico local y territorial. Bien, en ese orden de ideas quisiera, señor viceministro, en esta segunda ronda, que nos hable en primer lugar de las cadenas de valor y los territorios priorizados. Digamos, cuando vemos a México es competitivo en agave y sus territorios. Cuando vemos a Chile es competitivo en salmón y deciduos. ¿Qué podemos hacer en Guatemala en esta reinvención, en esta reactivación económica, viceministro? Gracias, Marco Tulio. Mira, si tú te recuerdas el planteamiento que se hizo en el PLANIF, el plan de este gobierno del doctor Yamatei, es mucho el sector agrícola y el MAGA, su plan es el fortalecimiento de las cadenas agropecuarias. Empezando el fortalecimiento desde el punto de vista de fortalecer la organización que
que rige estas cadenas agropecuarias dentro del MAGA, que es CONADEA. Y de ahí en adelante hacer todo un andamiaje para poder llevar a cabo un fortalecimiento de las cadenas. Y tienes toda la razón, por regiones. Nosotros tenemos que ser fuertes y tenemos que ser grandes en lo que hacemos. Por ejemplo, una cadena que está muy fortalecida, la cadena del mango, que este año ha sufrido tanto el embate de esto del COVID, pero el mango es una cadena que empezó en la costa sur, en el área de Retalhuleu, en esa parte, y se ha fortalecido, tiene ya agroindustria, está respondiendo a esto, a esta pandemia. He hablado con productores de mango, es cierto que muchos sus contratos los perdieron o no los cumplieron, pero ya hay una industria que están haciendo otros derivados del mango, ya están preparados en pequeño, pero estaban preparándose para incursionar en lo que es la industria. Es cierto, todas las cadenas que hay en Guatemala tienen que volverse a ver que la agroindustria es una, digamos, como una llave de escape a todos estos problemas, no solo de mercado, sino de precios que están pasando en el mundo y ahora por la pandemia más engrandecidos. Solo quería comentarle a Luis uno de los proyectos y propuestas que trajimos ¿cómo se llama? El gobierno del doctor Yamatei, y que está dentro de la prioridad de las leyes que se presentaron en el Planil, es la ley de equidad fiscal y es la ley donde se pide eliminar el IVA a todos los insumos agropecuarios en Guatemala. Esa ley ya está, la tiene el señor presidente y está esperando el momento para presentarla, y yo creo que Guatemala, para poder tener una reactivación económica y más el sector agropecuario, número uno, tiene que tener esta ley vigente, porque no podemos ser competitivos cuando nuestros vecinos sí la tienen. Tú mencionaste que la tiene Honduras, también la tiene Nicaragua, también la tiene en cierta parte de Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Hicimos un estudio en el año pasado con el anterior ministro, el ingeniero Oscar Bonilla. Hicimos un estudio de las leyes de fomento que tienen los países latinoamericanos, de fomento para el sector agropecuario en cada uno de sus países, y nos vimos la triste realidad que el único país que no tiene leyes de fomento que realmente estén aplicadas al sector agropecuario para fomentar la productividad y el desarrollo es Guatemala. Tenemos que en Honduras existe la ley la ley que quita el IVA para fomentar la productividad y la competitividad. Hay en Nicaragua también. Panamá tiene alrededor de 6 leyes. Costa Rica, no digamos, tiene como 7 leyes, casi que para cada sector tiene una ley de fomento para la productividad. Y Guatemala no vemos ninguna ley que realmente esté direccionada al fomento de la producción y la productividad. Y por eso fue que nosotros creamos e hicimos la ley de equidad fiscal, que es básicamente esto, y la regularización del sector agropecuario nacional, incluido dentro de esta ley. Pero sí, esto es y lo pensamos con el fin de fortalecer el encadenamiento a las cadenas productivas, porque las cadenas productivas no solo es el productor, son todos los actores que están dentro de esa cadena, los proveedores de insumos, y eso es básico para cualquier cadena. Está el transporte, está la industria, está toda la logística que hay en la venta. Así que una cadena bien fortalecida. En Guatemala tenemos muchos ejemplos de cadenas exitosas, muy fuertes, muy grandes, como la caña de azúcar, tal vez una de las cadenas mejor estructuradas en Guatemala. Como les digo, hay cadenas incipientes que están llegando a niveles así. La cadena del mango, a mí me gusta mucho cómo va esa cadena,
porque ya están industrializando la cadena del plátano. También ya hay industria en Guatemala para procesar plátano, para hacer purés de plátano, pasta de plátano. Yo creo que nos hace falta incursionar en lo que son las industrias del deshidratado, por ejemplo, en vegetales. Es una industria que podemos un gran potencial, porque con la geotermia que hay en Guatemala podemos crear un producto a bajo costo, utilizando los mismos recursos naturales que tenemos en Guatemala. Estamos analizando, hará un mes en el despacho, lo que es deshidratación con uso de vapor de agua, creado por la geotermia que tenemos aquí en Palín. Y así se pueden hablar de muchas cosas, pero yo también estoy de acuerdo con todos que esta crisis que estamos viviendo nos está dando abriendo muchas oportunidades, y va a ser muy importante de aquel que aproveche estas oportunidades, porque las oportunidades están ahí, tenemos que aprovecharlas. Y yo creo que el guatemalteco es muy innovador, es muy trabajador, y creo que vamos a saber aprovechar estas oportunidades para que el sector agropecuario se fortalezca. Muchas gracias, ingeniero Mendoza. Las puertas están abiertas entonces para trabajar asociatividad, regionalización, empresarialidad y gremialidad local y territorial. Solo unidos podemos salir adelante. La agricultura es en cadenas de valor desde el nivel local y con economías de escala, familia, traspatio, regiones productivas, y creo que tenemos la oportunidad para hacer innovación. En ese sentido, quisiera darle la palabra al doctor Hernández para que nos hable en 3 minutos de la neurociencia y la reconversión de el nuevo pensamiento, dejar de pensar y repensar la situación de cara al nuevo milenio, de cara al COVID y los retos que vienen. Adelante, doctor. Bueno, me escuchan ahora. La novedad en el mundo es la neurociencia, ¿verdad? Ya no son teorías ni supuestos, sino se les pone en el cerebro y se estudian las reacciones del individuo. Ha cambiado mucho el mundo. Yo como economista, los nuevos cursos de teoría utilizan los resultados de la neurociencia para los cursos de doctorado. Pero quisiera solo comentar cosas generales. Lo que me llama la atención ahora con esto que está sucediendo, lo que pasa es que sobresalen los puntos débiles, frágiles del país con esta crisis, se exponen. Y para decirlo en corto, tenemos que aprender a priorizar. No podemos resolverlo todo. Estoy leyendo lo que todo el mundo pide y estaba pensando en lo que dijo el doctor Velázquez. No podemos resolver todos los puntos críticos del país de una sola vez y en poco tiempo. Filosóficamente siempre está la disyuntiva en lo que debería de ser. Claro, Guatemala debería de ser otro país. Guatemala debería ser desarrollado. Guatemala debería apoyar a todos los sectores. Guatemala debería apoyar a los pequeños agricultores, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar con el ser, lo que realmente es, nos guste o no nos guste. Y recordemos nada más, nosotros, en lo individual y como país, somos producto de la historia. Este es el resultado de la historia política de Guatemala. Este es el resultado de 500 años. Esto no es el resultado del coronavirus. No se va a resolver ahorita que se levante la cuarentena. Pero por otro lado es importante asumir lo que se conoce como las utopías. Las utopías, el país ideal que queremos construir, no se construye de la noche a la mañana, pero una utopía nos marca el camino, la autopista por donde transitar. Aunque no lleguemos al final, no importa, pero sabemos que vamos por buen camino. Solo eso quisiera comentar. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Un antes, un después. Tenemos que reinventarnos y, como dice el libro sagrado de los maya quichés, que todos se levanten, que nadie se quede atrás de los demás.
Vamos, patria, a caminar, dijera otro. Aquí lo que nos toca es avanzar unidos, dos o más en camino, poniéndonos de acuerdo desde el nivel local. Y algo que es fundamental, el ingeniero Mario Buch nos lo decía, es reinventarnos, innovación, transferencia, investigación aplicada. Pero para eso necesitamos, ingeniero Buch, la formación de competencias, la nueva educación, la educación asincrónica, la educación alternativa, y en agricultura, frente a Costa Rica, frente a Nicaragua, frente a Chile, necesitamos innovar en ciencias agrícolas, ciencias ambientales y ciencias veterinarias y de la salud pública. Adelante, por favor, ingeniero. Gracias. El tema de la educación en términos de la agricultura y la agroindustria, pues en Guatemala la tenemos a nivel técnico operativo desde el INTECAP, tenemos en la Escuela de Agricultura y tenemos en distintas universidades. En el caso particular de la Escuela de Agricultura, pues actualmente está en un proceso en donde se han involucrado más de 40 profesionales de alto nivel docentes en desarrollar una readecuación curricular y ver todas estas necesidades. Hay diferentes grupos temáticos que están trabajando y están analizando para ver cuál es la mejor ruta y el mejor camino que hay que seguir para la formación de peritos agrónomos, peritos forestales, y están diseñando una nueva carrera de peritos agroindustriales. Creo que el tema de la educación va a tener que reinventarse también. Por el momento estamos en un impasse en cuanto a al tema presencial y al tema virtual. El uso de nuevas tecnologías de información nos vino a agarrar y a sacudir a todos, desde los docentes universitarios, la misma Universidad de San Carlos, las otras universidades, algunas más y menos avanzadas, con diferentes tecnologías, pero todos estamos en un proceso de actualización, en un proceso de adaptación. Como dijo doctor Hernández y lo dijo Darwin, aquí no va a ser el más inteligente, ¿verdad? No va a ser el más fuerte, va a ser el que mejor se adapte al cambio. Y en torno a la educación, conforme los sistemas educativos se adapten al cambio que viene, creo que van a ser exitosos. De lo contrario, pues vamos a seguir en el mismo rezago, vamos a seguir con los mismos problemas y las mismas dificultades que hemos tenido en los últimos 30 o 50 años. Y creo que la adaptación a estos nuevos escenarios, a esta nueva era que se está desarrollando y viviendo a partir de ahora, va a ser la clave para lograr el éxito en los sistemas educativos y el éxito en los sistemas empresariales. Gracias, Marco. Muchísimas gracias, ingeniero Buch. Efectivamente, entonces, prácticamente decimos que necesitamos reinventarnos, necesitamos priorizar territorios, necesitamos priorizar cadenas y, por supuesto, necesitamos darle formación y competencias al personal operativo, técnico y profesional para ese desarrollo competitivo y productivo. En función de eso, doctor Velázquez, y por supuesto tomando en cuenta el tema de estrategia nacional, consejos de desarrollo, políticas de Estado, dirección y visión comprometida de cara al 2021 y 2030, que es el horizonte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el CATUN 2032 Guatemala, quisiera pedirle por favor que nos hable de competitividad y productividad del sector en función de esa economía de escala. ¿Cómo podemos ir a un país de desarrollo escalonado y salir de un micropaís subdesarrollado hacia con un motor económico como la agricultura y la agroindustria, hacia la competitividad y productividad nacional que nos permita competir en el mercado nacional e internacional para recuperar esa competitividad y productividad nacional? Gracias, doctor Marco Tulio Cueva. Adicional a los sectores que usted indicó, es muy importante incluir el sector forestal.
por el desarrollo en sí del sector y por lo que representa en agua para las comunidades, que es tan importante a los sistemas de riego también. Hoy, esa oportunidad excelente en incrementar la competitividad y la productividad en los 340 municipios, en las 33,000 comunidades y en todos los sectores es fundamental. Con la convocatoria del señor presidente de este Consejo de Estado, eso nos permite estructurar los grandes acuerdos para el desarrollo nacional, donde la agricultura en las 33,000 comunidades, la agroindustria, la industria relacionada, los clústeres relacionados que ya se indicaron, deben ocupar una prioridad 1, al igual que la ganadería y los derivados de lácteos de este sector, donde definitivamente se implementen las políticas públicas para cada uno de los sectores, se implementen los presupuestos, se convoquen a todos los actores, es decir, las gremiales, las cámaras relacionadas, como por ejemplo la Cámara de Productores de Leche, la Cámara del Agro, la gremial de vegetales, etcétera, pero también se implementen las 33,000 comisiones de desarrollo económico local en cada uno de los COCODES, que se implemente también las comisiones de desarrollo económico municipal en cada uno de los comunes, en cada uno de los CODEDES, en los departamentos y por supuesto a nivel más alto en el CONADUR, el cual preside el señor presidente de la República. Esa política debe quedar instituida para los próximos 100 años, con indicadores de éxito, con métricas, con tablero de comando, donde se mida sector por sector, área por área, y lleguemos a la productividad que necesitamos. Entonces voy a poner algunos ejemplos. Que la productividad de vegetales la tengamos igual o mejor como lo tiene Almolonga, o como lo tiene San Juan Comalapa, o como lo tiene Pacicía en sus montañas, donde nuestra gente es trabajadora y emprendedora y está exportando a distintos países. Otro ejemplo, el área del Tempisque, que ya lo mencionamos en el tema de producción de arroz. Pudiéramos poner otro ejemplo en el área de Chiquimula, en el área del Trifinio, donde ustedes están impulsando todo el tema agrícola, pecuario, donde están impulsando las cadenas de valor alrededor de la ganadería. Entonces, fijando esta prioridad, acordándolo en este Consejo Nacional de Desarrollo, en el Consejo de Estado que se ha instituido recientemente y que definitivamente nos involucremos todos. Pero muy importante, que los recursos financieros que le corresponden al Estado estén asignados, que se implementen con transparencia y que venga el acceso a financiamiento de una forma muy importante para los micros, los pequeños y los medianos productores a tasas sumamente competitivas y por supuesto implementar todo lo que ya dijeron los colegas panelistas en este momento. Muchas gracias, doctor Velázquez. Es increíble, distinguidos amigos, colegas, panelistas, asistentes y auditorio en general del país, colegas agrónomos celebrando el Día del Árbol. Hemos hecho un barrido interesante de la oportunidad que representa el agro, la agricultura, la forestería, la ganadería, las ciencias agrícolas y pecuarias alrededor del país y del mundo entero para la soberanía alimentaria. Quisiéramos cerrar este magnífico foro con varias preguntas que tenemos del auditorio y entonces en ese sentido vamos a empezar en el orden que estamos para el ingeniero Eddie Mendoza, nuestro buen amigo, colega y viceministro de Desarrollo. Preguntan dos cosas muy puntuales y las hemos resumido. Uno, ¿cómo se va a fortalecer CONADEA? ¿Y cómo se van a integrar los fideicomisos? Y por otro lado, ¿cómo llevamos la organización local y territorial para impulsar esas cadenas locales, territoriales y nacionales?
Gracias, Marco Tulio. Mira, con ADEA lo hemos estado trabajando desde ya hace tiempo. Yo he pertenecido a CONADEA en los últimos, creo que 19 años. Y como decía mi antecesor o el anterior ministro, el ingeniero Oscar Bonilla, CONADEA lo que pasa es que no tiene decisiones, es como un parlamento centroamericano. El Consejo llega, delibera, se toman decisiones, pero estas nunca se aplican. A CONADEA hay que fortalecerlo desde el punto de las cadenas agropecuarias, hay que fortalecerlas desde el punto de vista de aprobar una ley que tenemos en el Congreso, la ley de las cadenas agropecuarias nacionales, donde entonces ya las decisiones, la política agraria, la política del agro en Guatemala tiene que partir desde las cadenas, ellos son los actores. Y entonces esta ley ya pasó la segunda lectura, ya está en revisión, se ha quedado engavetada desde el año pasado, pero ya estamos hablando que la Comisión de Agricultura del Congreso, de este Congreso, ya la está nuevamente socializando y creemos que eso podría ser un apuntalamiento para fortalecer las agrocadenas, porque esto ya la sacaría del ámbito de la política y le dejaría una estructura desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del Congreso, y se le asignarían fondos. Yo creo que las cadenas agrícolas y pecuarias de Guatemala necesitan un impulso, pero tienen que tener un fortalecimiento institucional primero, y eso tiene que venir desde una ley que las fortalezca, tanto verticalmente como transversalmente. Estamos diciendo y seguimos insistiendo que al sector agropecuario hay que inyectarle ahorita fondos. Estuvimos platicando con el señor ministro esta semana, le platiqué, bueno, señor ministro, como ustedes saben, José Ángel López, él viene de la banca y conoce muy bien esto. Y creo que él es una persona que entiende muy bien el problema que tenemos hoy en el sector agropecuario, y él va a saber abordar esto desde el punto de vista de lo que es el financiamiento que tenemos que generar para la reactivación económica del sector agropecuario. Te cuento, Luis, que sí he escuchado el video del presidente de Panamá, donde está poniendo a disponibilidad de los productores pecuarios y agrícolas hasta 100,000 balboas para los años 2021-2022 con 0 tasa de interés. Yo creo que en Guatemala deberíamos estar haciendo eso también. Creo que, pero si ustedes se dan cuenta, de todos esos 11,000 o 13,000 millones que el Congreso aprobó, la mínima parte fue para el sector agropecuario. Tenemos muy pocos millones de todos esos 13,000. Podría decirle que realmente para el sector agropecuario solo se destinaron 50 millones para el fortalecimiento de la agricultura campesina, 50 millones de préstamos y 50 millones de readecuación presupuestaria del Ministerio de Agricultura. O sea que son 100 millones para 13,000 millones que se aprobaron como para este problema del COVID. Que tenemos que cambiar la visión. Yo creo que tenemos que cambiar la visión de todos los actores en Guatemala, tanto de la gente de las urbes, para que miren la importancia que tiene el sector agropecuario para el desarrollo de este país. Todavía nos ponen en Guatemala, como me voy a robar las palabras de alguien, decíamos, Guatemala no somos mineros 100%, no vivimos de las minas, no vivimos del carbón, no vivimos de otra cosa, vivimos de la agricultura y los productos que produce la agricultura. Todavía somos un país netamente agrícola y tenemos que fortalecerlo y tenemos que darle la importancia que tiene este sector para el desarrollo en general de Guatemala. Donde se produce la riqueza primaria es en el campo. Donde se produce la mayoría de empleos aún es en el campo.
y por eso tenemos que voltear a ver al campo como el motor de la economía de Guatemala. Muchas gracias, ingeniero Mendoza. Efectivamente, muy buenos consejos. La organización, el desarrollo local, las cadenas de valor, la economía de escala, importantísimo. Tenemos una pregunta para el ingeniero Buch respecto a las competencias. Nos preguntan, bueno, y en esta nueva forma de educación, en la apertura, en la coordinación con las escuelas IEFAS y las escuelas de formación agrícola y el INTECAP, ¿cree que puede haber una educación alternativa para la transferencia y coordinar con el sistema de extensión agrícola del país? Esto del micrófono silenciado le agarra la jugada a uno. El tema de las competencias, pues es un enfoque de enseñanza-aprendizaje que actualmente se está motivando y se está implementando. En el caso de la escuela, la readecuación del nuevo pensum está enfocado en este tipo de trabajo. Por otro lado, hay que recordar que la Escuela de Agricultura, pues por mandato legal, es el ente rector de la educación media a nivel nacional. Fomenta la educación media a nivel nacional. Por ahí había un comentario también de que en Petén están queriendo un grupo establecer una escuela. Eso es excelente porque se diversifica la oferta educativa en el ámbito agrícola, pecuario y forestal. El tema de las competencias, reitero, es un punto que debe ser trabajado, debe ser analizado en realidad cuáles son esas competencias que se quieren desarrollar. Debe ser analizado qué tipo de competencia se va a desarrollar para cada región. No es la misma competencia incluso que se pueda desarrollar para un perito agrónomo en el área de corredor seco que para un perito en Petén o un perito en Huehuetenango o en Chimaltenango. Cada uno debe tener competencias con base en esos diferentes intereses, esos diferentes mercados laborales que existen y también desarrollarse esas competencias a nivel universitario. Los pensum de estudios a nivel universitario son generales, no están enfocados con base en competencias. Muchas veces son copias de una universidad a otra y no hay ese desarrollo de material humano o recurso humano para poder venir a promover o a desarrollar la industria a nivel nacional. Muchas industrias quieren establecerse incluso en Guatemala, en el campo de la tecnología es el mejor ejemplo, y preguntan y dicen, miren, necesito 50 ingenieros en esta rama de las ciencias y no los encuentran. ¿Por qué? Porque no hay ese desarrollo por competencias. Entonces, una vez nosotros definimos cuál es la ruta que queremos seguir, por ahí es que debemos desarrollarlo. Gracias, ingeniero Mario, por la oportunidad. Y efectivamente, en ese sentido, quisiéramos compartir también con el ingeniero Buch la oportunidad que se tiene de ampliar los programas de investigación aplicada y la relación con el ITA y los territorios productivos. ¿Nos podría ampliar de ese tema? Bueno, como comentábamos, en el marco del Subsistema Nacional de Investigación y Transferencia e Innovación Agropecuaria, cada uno de estos sectores, el sector agrícola, el sector forestal, el sector pecuario y el sector hidrobiológico han desarrollado un programa especial de investigación. Eso fue un proceso participativo de más de dos años. Se generaron estos programas y lo que se requiere es inversión en investigación. Hace un par de semanas se tenía la reunión directa de nuestra comisión con la secretaria de la vicepresidencia de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y esa era la pregunta clave. Primero, ¿cuánto tenemos de recursos para hacer investigación y cuándo se va a iniciar con esa investigación? Hoy es 23 de mayo, casi ya vamos al mediados del año de 2020 y para este año no ha habido
dedicación para el tema de investigación en el sector agropecuario. No ha habido una convocatoria. Entonces, si no hay inversión en investigación, pues también ahí estamos fallando, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero Buch. Creo que lo importante en este momento, y aprovechando que tenemos al ingeniero Mendoza y al ingeniero Mario Buch, y por supuesto a un investigador como como el doctor Hernández, es muy recomendable el fortalecimiento de la comunicación y la vinculación pública, privada y académica y sociedad civil a través de estos programas. Me parece importante de repente la designación de funcionarios del MAGA a la Comisión Técnica Sectorial de Agricultura en el Sistema Nacional de Ciencia y también la participación directa del ICTA, que es una recomendación de uno de los participantes de la comisión que está con nosotros. Saludos al ingeniero Rómulo Ramírez, secretario del INAO, por supuesto, es el líder, el investigador en investigación agropecuaria y forestal, en este caso forestal, cuencas y microcuencas. Doctor Velázquez, tenemos una pregunta muy importante en función de la observación que nos hacía usted del desarrollo económico local. El recurso agua, el recurso forestal, la agroindustria, el recurso de equipo y suministros, ¿cómo se puede meter dentro del sistema de los paquetes financieros para el desarrollo pecuario, forestal, agrícola del país? Gracias por la pregunta. Como ustedes recordarán, y lo explicó muy bien el ingeniero Eddie Mendoza, señor viceministro, dentro de los más de 27,000 millones de quetzales que se aprobó de parte del Congreso ante toda esta situación, hay alrededor de 2,000 millones de quetzales disponibles en el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que abarca el tema de emprendedores, abarca el tema de profesionales, abarca el tema de las pymes individuales y de las empresas y por supuesto también de las cooperativas. Yo creo que con lo actual, si alguien tiene su empresa constituida en el área agrícola, puede aplicar en las distintas categorías que ya se dijo. Sin embargo, en mi experiencia bancaria, ya que soy banquero desde los 17 años de edad y he participado en muchas instancias financieras, se necesitan productos especializados financieros para la agricultura, para la ganadería y para todas las cadenas de valor, que financien la infraestructura de riegos, los equipos que se necesitan, los insumos también que se están necesitando. Y aquí no hay que inventar mucho, hay que hacer un comparativo, un benchmark, cómo lo está utilizando el caso de Chile, que ya se mencionó, cómo lo está utilizando Brasil, cómo lo utiliza Estados Unidos y países asiáticos. Debo decir que la primera línea en el combate a la pobreza es la agricultura, la ganadería y el área forestal, porque es donde está el campo. Cuando hay paz en el campo, hay paz en las ciudades. Eso ayuda también a parar la migración. Sin embargo, el productor ha estado históricamente desatendido porque de los temas que estamos hablando acá, como lo dijo el doctor Julio Hernández, no se puede resolver todo de una sola vez, pero es que esto lo debimos haber resuelto hace 50 años. Esto debió haber estado planificado como un proyecto de nación para el desarrollo. Entonces, los países que ustedes ven, que son sumamente exitosos, que ha crecido su ingreso per cápita, la generación de riqueza del PIB, aunque están elaborando transbordadores espaciales, chips y muchísima tecnología, como ya se mencionó lo de Zoom, pero su agricultura jamás la van a abandonar, la ganadería jamás la van a abandonar, el área forestal jamás la van a abandonar. Entonces, yo sí creo que el Ministerio de Agricultura necesita un apoyo al 111%, ¿sí? Y aquí mando un mensaje a los señores diputados del Congreso de la República. Ya el viceministro habló de algunas leyes que deben de aprobarse, pero este es de urgencia nacional y otras leyes que se han planteado, como la ley de leasing también, como la ley del trabajo a tiempo parcial, etcétera, como la ley que quita los aranceles y el IVA a los agroinsumos. Y se debe plantear también
un crédito específico para financiar a los agricultores. Esto es de vital importancia para que la gente pueda seguir produciendo, pero también adicionalmente, como se debe financiar los sistemas de riego, la infraestructura relacionada, el que puedan adquirir semillas mejoradas, el que puedan tener una infraestructura básica donde puedan tener cuartos fríos, donde puedan almacenar sus agroinsumos y por supuesto también ayudarlos en sus encadenamientos productivos, es decir, dónde van a colocar sus cosechas para que ellos puedan tener una mayor rentabilidad. Muchas gracias, doctor Velázquez. Entonces, vemos que necesitamos fortalecer el sector primario, productivo, agrícola, pecuario, forestal, hidrobiológico, cuencas, microcuencas, fortalecer la agroindustria y, por supuesto, darle valor agregado, el agro y la agroindustria, pero es un segmento muy fortalecido, los niveles locales, territoriales. Y por último, el comercio y los servicios, que ahora le llamamos economía naranja. Precisamente hoy este panel es una economía naranja haciendo incidencia nacional e internacional. Quisiera pedirles por favor el mensaje de cierre en el orden en que hemos iniciado y su recomendación en 1.5 minutos. Por favor, adelante, ingeniero Mendoza, el cierre oficial del Ministerio de Agricultura. Bueno, gracias Marco Tulio, gracias a todos los panelistas que estuvieron hoy con nosotros y a la gente que nos escuchó. Yo me quiero despedir solo con un mensaje, y el mensaje es que el agro sigue trabajando, el agro va a seguir en esta pandemia produciendo y que esperamos que todos los productos que producimos en el campo estén llegando a las mesas de todos los guatemaltecos. Eso es lo que esperamos y creemos y confiamos en los agricultores porque sabemos que ellos son los que producen y están produciendo y están trabajando. Gracias, señores agricultores, por todo el esfuerzo que están poniendo y desde el MAGA vamos a tratar de seguirlos apoyando. Gracias a todos los panelistas. Mil gracias, ingeniero. Continuamos con el doctor Julio Hernández con un mensaje positivo por el centenario en espera del MAGA y el centenario que acabamos de celebrar del MAGA y el centenario en espera de la Escuela Nacional Central de Agricultura. Ese mensaje de cierre, por favor. Bueno, ¿me escuchan todos? Sí. Bueno, primero nuevamente quiero reiterar, no intentar solucionarlo todo. Los impuestos de Guatemala van a bajar a la cifra de menos de 9% del PIB, de un PIB que va a bajar. Por otro lado, históricamente recordemos, Guatemala no ha sido siempre muy conservadora en préstamos internacionales. Guatemala no se endeuda, no tomemos a Panamá de ejemplo, ni a El Salvador, ni a ningún otro país. Guatemala es Guatemala. Y por otro lado, China ha crecido por más de 25 años al 10%, que es altísimo, y ha crecido al 20% en el comercio internacional, que es cifras que jamás se han visto en ningún lado. Este año, China bajó, ya decreció el 6%. Estados Unidos decreció también entre el 3 y el 6% de la economía. Hay 23 millones de desempleados aplicando por seguro del desempleo en los Estados Unidos. Esa es una visión realista ahora, inmediata, y para este año y posiblemente el año entrante se espera que a final de 2021 la economía podrá empezar a recuperarse. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos un futuro halagüeño. Entonces, ingeniero Butch, por favor, con su mensaje de cierre. Gracias, Marco, y agradecer primero al programa por la invitación de poder compartir esta mañana. Finalmente, yo solo quiero hacer un llamado a todo el sector agropecuario a tener un mayor nivel de incidencia política en el país. Ya el señor viceministro dejó claro los números, el 0.03% del presupuesto aprobado en tiempos de COVID va para el sector agropecuario y realmente el sector agropecuario es el más afectado y es el que más está proveyéndole a la sociedad guatemalteca en este caso. El reto más importante que tenemos como sector es adaptarnos a ese cambio
y la oportunidad que viene de obtener o suplir esa demanda de productos agropecuarios a nivel nacional y a nivel mundial, creo que es lo que debemos, a lo que debemos estar trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. La formación de competencia, la educación operativa, técnica, profesional y posgrados es fundamental. La alianza público-privada en investigación e innovación. Gracias, ingeniero Butch, por esas recomendaciones. Y por supuesto, vamos a cerrar con el doctor Luis Velázquez para que nos hable de esa agenda estratégica de presente y futuro que debemos de construir en los próximos 6, 12 y 18 meses para tener un país próspero y competitivo desde el agro nacional. Bueno, primero felicitar de nuevo a los organizadores, al doctor Marco Tulio Cueva, a todas las instituciones, felicitar a los panelistas también por su brillante exposición y definitivamente decirle a toda la audiencia que nos ha acompañado que debemos de perder el miedo. Esta es una crisis, estamos seguros, pero los valientes somos los que sobrevivimos al terremoto de 1976, sobrevivimos un conflicto armado interno también. Yo nací y crecí en Joyabaj, así que puedo dar fe de todo ello y decirles que la agricultura es un sector súper estratégico que tenemos que potencializar para el desarrollo. No se debe parar la producción absolutamente de nada. Definitivamente se tiene que mantener el abastecimiento al 100% a nivel nacional. El Congreso de la República debe aprobar las leyes con calidad de urgencia nacional y el plan para la reactivación de todo lo relacionado a la agricultura, agroindustria, clústeres relacionados, el área forestal, la ganadería, todo lo biológico, tiene que ser con una visión de corto, mediano y largo plazo, llevando las inversiones al campo y haciendo las políticas públicas. Definitivamente tenemos que cambiar la situación del país. La gente tiene que comer. Así que muchas gracias, un buen fin de semana y bendiciones para todos. Muchas gracias a todos, gracias a Inversión y Desarrollo. Esperamos que haya sido de provecho para todos. Feliz aniversario de la Escuela Nacional Central de Agricultura y del agro y la agricultura, la forestería, la ganadería guatemalteca. Muchas gracias a todos.